Bueno, esperen que le pongo compartir a un cachito. Ok, a ver cómo hago esto acá. Se me cerró el... Ahora sí. Bueno, volvemos a la... Acá esta historia que estábamos trabajando sobre el aparato locomotor. Bueno, entonces, está grabando. Sí. Entonces, teníamos huesos largos, cortos y planos e irregulares, que ahora vamos a trabajar un poco sobre los irregulares. Bueno, básicamente, lo que tenemos que ver es que, por ejemplo, los huesos cortos habíamos dicho que eran para soportar presiones y que justamente estaban ubicados en la parte de la muñeca, en el talón, ¿no? En el tarso, en el carpo, y que eran huesos muy resistentes, o sea, resisten mucha fuerza de presión, de compresión verticales, ¿no? Y después teníamos clásicamente a los huesos planos, que en realidad tienen mucha superficie. En realidad entre la longitud y el ¿Cuál era? ¿Cuál era? ancho, lo que predomina es el... Juan, perdón. No, no hay problema. Lo que predomina es la superficie. Y bueno, justamente por eso estos huesos van a proteger órganos, con función que lo van a encontrar en los libritos, pero protegen órganos. Con lo cual, muchas veces no es que no se le inserten músculos para moverlos, obviamente eso no va a pasar en la cápsula, se insertan músculos y ustedes pueden mover la escápula a través que yo puedo mover músculos que mueven la escápula, con lo cual va a interferir. Ahí está hablando el micrófono. Ahí está. Bueno, José, no hay problema. Si quieren silenciense el micrófono, no hay problema, igual a mí me van a escuchar igual. Aunque se silencie su micrófono, a mí me escuchan y lo prenden cuando quieren hablar o me quieren decir algo. No hay problema. Bueno, entonces... Juan. Sí. Juan. Sí. Se está cortando un poco tu audio, se escucha bastante cortado. Lo que explicaste de la escápula, la verdad que se escuchó bastante pobre. Ah, bueno, ahora lo volvemos a nombrar, puede ser por la señal, sí, a veces por la señal, acá, bueno, la señal anda media, siempre lo mismo, pero bueno, es lo que me queda. Bueno, lo que les decía, a ver si queda un poco mejor, los huesos planos, la escápula es un hueso plano, con lo cual no es que no sirva para servir palancas para movimiento, se mueve, se van a insertar músculos en la escápula, con lo cual podríamos pensar en la función de movimiento en un hueso plano, en este caso en la escápula. Pero la función de los huesos planos, más que nada, es proteger órganos. Piense que están la cadera, son todos huesos planos, el coxal cuando lo veamos, el ilión, el isquión, el pubis, son huesos planos. El cráneo, el temporal, el parietal, el frontal, el occipital, son huesos planos, protegen órganos. ¿Cuáles son los órganos que protegen? En el caso de la cavidad craneana, el cerebro, el cerebelo, los órganos del sistema nervioso central. En el caso de la pelvis, lo que protege son órganos reproductores,
órganos de la micción ¿no? Y bueno, algunos órganos que están dentro de la pelvis. Que después vamos a ir viendo, ya les digo, esplagnología, a veces no nos va a dar el tiempo acá de por ahí verlo, pero más que nada va a ser locomotor, pero ahí lo que estamos viendo es que protegen órganos. Entonces, básicamente tienen mucha superficie, los huesos planos en cuanto a su longitud y su ancho predomina en realidad el espesor, porque en realidad tienen una superficie muy grande, en relación a los cortos y a los largos, ¿no? Entonces, generalmente un ejemplo es la escápula, que está en la cintura escapular, y conjuntamente las dos omóplatos o escápulas con las dos clavículas forman la cintura escapular. Y desde ahí la cintura escapular es una cintura que me une el miembro superior al tronco. Entonces es fundamental también. Toda la caja torácica son huesos planos, por ejemplo. Las costillas y demás son huesos planos, en sí protegen órganos dentro de la caja torácica, hasta el corazón, los pulmones, los grandes vasos y demás. Con lo cual, obviamente son importantes de por ahí tener en cuenta. Y en la clasificación de los huesos irregulares, en realidad hay algunos libros que no ponen esa clasificación de huesos regulares, o sea, irregulares, perdón, simplemente agarran, por ejemplo, ahí esperen que la conexión dice que es inestable. Bueno, las vértebras, si por lo que venimos viendo, en los huesos largos predominaba el largo por los otros aspectos. En el hueso corto predominaba el ancho por los demás aspectos. Y en el hueso plano predomina la superficie por los demás aspectos, ¿no? El largo y el ancho. En la vértebra, si uno la ve, una vértebra tipo, igual vamos a ver la columna cuando veamos tronco y demás, y lo vamos a ver, vemos acá una vértebra. Y es rara la vértebra, se la denomina irregular porque no tiene forma de nada, básicamente es una forma muy irregular, pero si ustedes la ven, la vértebra está compuesta por un cuerpo hacia anterior y un arco hacia posterior. Esto porque el cuerpo siempre va a ser anterior y el arco va a ser posterior, en cuanto a la posición que se encuentra en el cuerpo humano, ¿no? Después la vamos a ver bien cuando veamos tronco, pero la idea es esta. Justamente acá, el cuerpo es un tipo de hueso corto, porque el cuerpo, así como lo ven sacándole el arco, es un hueso corto, se parece más a un cubo, predomina más el ancho que la longitud y la superficie, y es un hueso corto, justamente porque la columna sufre más presiones sobre los cuerpos vertebrales, ¿no? Que los arcos. Los arcos son, si lo vemos el arco, vemos que del arco salen lo que se denominan apófisis, o acá en esta imagen le llama procesos. Son apófisis, una saliencia, que son dos transversales hacia transversa, hacia los laterales, y una hacia posterior en forma de espina. Por eso a esta en forma de espina posterior se la llama apófisis espinosa o proceso espinoso. Y esta que salen hacia los laterales, ¿no? Se denominan apófisis transversa. Las apófisis serían huesos largos, porque si yo las agarro, predomina el largo por el ancho y el espesor, ¿no? Entonces, las apófisis sería una combinación más de hueso largo que de ancho y plano. Y justamente acá, fíjense en el agujero vertebral, o foramen es agujero, es como se dice anatómicamente un foramen, se denomina un agujero. Como las vértebras están superpuestas, vamos a tener una arriba, otra abajo, y así sucesivamente, este agujero va combinado con los de arriba y abajo, va a formar un conducto. Por ahí va a pasar la médula espinal. Las paredes que forman este conducto, y en este caso este agujero, que va a formar el conducto superpuesto con las otras vértebras, es un hueso plano, porque si vos lo tocas es bien plano, que justamente cumple la función de proteger órganos. ¿Quién protege? Bueno, la médula espinal que pasa por ahí.
Fíjense que acá en las apófisis, que son bien largas, y bueno, ¿para qué una vértebra tiene estas saliencias en el arco? Bueno, justamente en las apófisis se insertan muchos músculos, la mayoría de los músculos espinales, de los músculos de los canales vertebrales, se insertan en las apófisis, con lo cual de ahí tiran para ejercer movimiento, como si fuese una marioneta, o sea, la función del hueso largo, que era la de provocar movimiento, servir como palancas para los movimientos. Y justamente en el cuerpo, acá adelante, es donde más fuerza soporta, porque por ahí va a caer casi en la parte anterior del cuerpo, va a caer la fuerza de gravedad, la línea de gravedad cae bien sobre la cara anterior de los cuerpos vertebrales, y ahí es donde más resistencia necesito. Justamente entre cuerpo y cuerpo, o sea, entre este cuerpo y el de arriba, acá en esta cara superior que ven ustedes acá, hay un disco intervertebral, que es el famoso disco intervertebral, que muchas veces se hernia o hay atrapamiento o aplastamiento cuando se desintegra o se degenera. Entonces ese disco ahí es un fibrocartílago, tejido conectivo, que sirve de almohada entre los dos cuerpos vertebrales. Y eso va a ayudar también a disipar las fuerzas de compresión que sufre la columna más hacia el plano anterior. Y en el plano posterior tiene el arco donde se mueve más. Justamente acá estas son las apófisis articulares que podamos saber cuando veamos columna. Esta es una vértebra dorsal, te das cuenta porque tiene las apófisis articulares para las costillas, ¿no? Las vértebras dorsales vamos a ver cuando veamos troncos que se articulan con las costillas por detrás. Entonces te das cuenta por las apófisis, que es una, aparte del cuerpo, el cuerpo y el arco, te podrías dar cuenta por la forma, porque difieren entre cervicales y lumbares, después lo vamos a ver, pero básicamente es una vértebra dorsal. Y justamente es irregular, pero tiene las tres características. Tiene las características de algo de hueso corto, algo de largo las apófisis y algo de plano el agujero vertebral, las paredes del agujero vertebral. Y justamente todas cumplen la función que veníamos viendo como principal función en hueso largo, corto y plano, ¿no? Fíjense, por eso les puse acá abajo, irregulares predominan las tres cualidades, ¿no? Igualmente ya le digo, hay libros que toman a la vértebra como un hueso corto, no como un hueso irregular. Más bien corto y lo pone ahí, lo clasifican ahí. Bueno, básicamente la estructura, la clasificación del esqueleto en cuanto a los huesos que lo integran se denomina siempre en una parte axial, que es el eje, y una parte apendicular, que son las extremidades. En la parte axial tenemos cabeza, columna vertebral y jaula torácica. Y la cabeza, a su vez, se va a dividir en cráneo y cara. El cráneo, si corto la cabeza acá, tengo la parte cara, la parte anterior es la parte facial, la cara, lo que sería cara. Y la parte posterior sería el cráneo. Estos son los huesos que forman. El cráneo está formado por un occipital, dos parietales, uno frontal y un temporal. Eso lo vamos a ver después, pero ahora lo importante es el cuadrito como panorama, ¿no? Total 208 huesos, y cómo está dividida la parte axial de la parte apendicular. Básicamente estos son huesos planos, los del cráneo, y la cara lo mismo, son huesos generalmente planos, la mayoría son huesos planos para proteger todo lo que, o sea, la parte, ¿qué órganos tengo que proteger en la cara? Los órganos de los sentidos, el olfato, el gusto y la vista, ¿no? Ahí hay órganos, el globo ocular, los dientes, la parte de la boca, la lengua, las papilas gustativas, en la nariz, la mucosa olfatoria. O sea, tengo que proteger esos órganos de los sentidos. Y atrás tengo que proteger con el cráneo el sistema nervioso, el cerebro. Después en la parte apéndice, obviamente después vienen las vértebras. Dentro de la columna vertebral tengo 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 6 lumbares, 5 lumbares,
5 sacras y 5 coxígeas. Después tengo la jaula torácica, donde tengo 24 costillas y son 12 y un esternón. Cintura escapular, obviamente después tengo la parte apendicular. La parte apendicular tengo las cinturas, que son lo que me unen los miembros a la parte axial, y tengo la extremidad superior y la extremidad inferior. Y cómo se dividen los huesos. Igual esto lo vamos a ir viendo a medida que veamos. Este es un panorama, pero ya el cuadrito te orienta para saber, aunque ya vayan entrando. Si alguno de ustedes nunca vio anatomía o no tienen ni idea de los nombres de los huesos, nosotros vamos a empezar a hablar de nombres de huesos en sí, ¿no? Y también de región. Uno está acostumbrado a saber que la región del brazo agarra todo esto y dice esto es el brazo. Sin embargo, el brazo en sí es el húmero. El antebrazo es el radio y el cúbito. El codo es una región articular entre el húmero, el radio y el cúbito. Y también entre el radio y el cúbito, que se articulan también. Entonces, la muñeca es la región del carpo, como les dije antes. La palma, la mano, es la región de los metacarpianos. Y los dedos es la región interfalángica de la falange, porque los dedos son falanges. Entonces, de alguna manera, nosotros en anatomía, eso es lo que yo les decía cuando empezamos la clase, que anatomía de alguna manera tiene, más allá de describir, tiene una terminología anatómica, y es en base al vocablo que uno tiene que adoptar en esta terminología, ¿no? Que ya no es más brazo, sino húmero, acostumbrarse a que ya no es más antebrazo, sino es radio y cúbito, a identificar más que nada, no es que uno ya no hable más de brazo y antebrazo, de hecho, ese vocablo vulgar, si se quiere, es el que vas a usar con un alumno, con una persona que estés entrenando. Pero sí saber de que los nombres son específicos anatómicos, entonces también saber los nombres, saber el nombre del hueso y de la extremidad que estás hablando, falange para los dedos, metacarpiano, carpo, radio, cúbito, húmero, escápula, omóplato, clavícula, esternón, costillas. Bueno, empezar a hablar con esta terminología ósea, o poder identificarla, coxal. Por eso entonces es importante que ustedes puedan tener esto claro, ¿no? Axial y apendicular. Y bueno, más o menos ir teniendo una idea de cómo se divide. Acá, por ejemplo, vemos que el esqueleto bien armado, parado, tenemos, fíjate, la cintura escapular, la cintura pélvica, este es el sacro, acá está la columna, acá está la cabeza, acá están las costillas, la cavidad torácica, por detrás tenés a la escápula, la clavícula, o sea, la cintura escapular son las dos clavículas y las escápulas, la cintura pélvica, estás hablando del coxal, ilión, isquión, pubis, ¿no? Formado todo como un coxal unido, después lo vamos a ver que está fusionado eso. Y forma la cintura pélvica y la cintura escapular, y fíjate cómo unen a los miembros al tronco, al eje axial, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno va ubicando, acá está el cráneo, la cara, el macizo facial y el macizo craneal por detrás. Macizo facial es la cara, macizo craneal es el cráneo. Yo tengo ahí distintos elementos para ir ubicando, ¿no? Que la parte axial es fundamental como estabilizadora en los movimientos, ¿no? Por eso uno cuando habla de movimientos habla de la parte axial como la parte central o el eje que es la columna, y después ciertas funciones estabilizadoras. Generalmente en el movimiento humano el tronco estabiliza y es un gran transmisor de fuerzas desde una extremidad a la otra, desde las piernas a los brazos y de los brazos a las piernas. Por eso es que generalmente tiene la función tendría que estar lo más estable posible la estructura cuando vos generás fuerza con los miembros. Muchas de las disfunciones a nivel biomecánico se dan por la falta de estabilidad de la zona central. De hecho,
es muy, muy común encontrar falta de estabilidad en la zona central, por eso de alguna manera, si tenemos que elegir una región para empezar a entrenar a un individuo, más que empezar a hablar de por ahí de capacidades condicionales, fuerza, velocidad, resistencia y demás, es un buen trabajo preventivo sobre la zona media del tronco y a nivel propioceptivo, también, digamos, neuromuscular, pero más que nada enfocarnos en la estabilidad central, porque si yo no tengo estabilidad me voy a mover mal. Entonces, si yo logro ser estable, me voy a mover bien. Más allá de que obviamente después el movimiento hay que enseñarlo y dosificarlo, ¿no? O sea, ir transformándolo en un ejercicio, pero ejecutado técnicamente, correctamente desde lo técnico. Pero sí es importante la parte central, el tronco, que vamos a ir viendo nosotros anatómicamente de cómo están formados. Bueno, entonces acá hay características de lo que ya hemos hablado. Por ejemplo, huesos largos son aquellos en que predomina la longitud sobre dimensiones del ancho y el espesor. Están formados por un cuerpo llamado diáfisis y constan de 12 extremidades llamadas epífisis. ¿Qué es esto? En el hueso largo, al centro, ¿no?, del hueso se lo llama diáfisis, y a las extremidades se lo llama epífisis. Y siempre voy a tener un epífisis proximal y un epífisis distal. ¿Por qué hay un epífisis, un extremo distal y un extremo proximal, llamado epífisis? El proximal siempre va a ser el que más cerca del neuroeje se encuentre. Por ejemplo, este es el fémur. Entonces yo tengo acá la cabeza del fémur que se une a la cadera. Vamos a ir al esqueleto para identificarlo. Este es el fémur, del muslo. Acá tengo la epífisis proximal y esta es la distal. ¿Por qué esta es la proximal, la de la cadera, y esta es la distal? Porque la de la cadera está más cerca del neuroeje, de la zona central, con lo cual la llamo epífisis proximal. Y esta que se aleja la llamo epífisis distal. En el húmero pasa lo mismo, epífisis proximal, epífisis distal. La que se articula con el radio y el cúbito es la epífisis distal, el extremo distal del húmero. La epífisis proximal es aquella que va a entrar en la escápula porque es la que más cerca del neuroeje está, el sistema nervioso o la parte central. Entonces, generalmente los huesos largos tienen esas características. Ahora hay algo que también tiene el hueso, que generalmente lo tienen tanto los largos, los cortos y los planos. No sé si se los nombré acá. Bueno, vamos a seguir con esto así no nos perdemos. La unión entre la diáfisis y la epífisis se denomina metáfisis. O sea, acá, entre la diáfisis y la epífisis, se denomina metáfisis, que es la parte del hueso que se va cerrando en el crecimiento, ¿no? Se va osificando, es condral, de cartílago, después se va osificando hasta formarse, consolidarse el cierre de los huesos, ¿no?, completo. Realmente es la parte que en el chico es más fácil de fracturar o que se lastime en esta metáfisis, ¿no? Es importante que se cierre bien acá el cartílago y se osifique y se transforme en hueso. Si eso no pasa, a veces el crecimiento puede estar acortado, o sea, no termina de crecer en forma de longitud del hueso. Pero es importante por ahí tener en cuenta eso. Y el grupo de estos huesos corresponde a los miembros. Más que nada habíamos dicho que los huesos largos sirven como palanca de los movimientos y lo vamos a tener en los miembros, principalmente. Los planos son aquellos en los que predomina el ancho, el largo, ¿no?, sobre su espesor, son los que constituyen y o forman las paredes en distintas cavidades, ¿no? La cavidad craneana, la cavidad pélvica, ¿no?, el agujero vertebral, el conducto, habíamos hablado que ahí pasa la médula. Entonces tiene que ser bien plano, no puede haber rugosidades ahí, tiene que haber mucha superficie lisa.
Entonces predomina el ancho, constituyen paredes, cavidad canal. Su principal función es proteger órganos de traumas, por ejemplo. Podemos nombrar como ejemplo la cavidad craneana y torácica. Más allá de esto, se pueden fracturar, obviamente. Fíjense que muchas veces se astillan los huesos cuando se fracturan, y si es un hueso plano que justamente adentro recubre un órgano, esa astilla del hueso puede clavarse adentro del órgano, como puede pasar en una fractura de costillas con por ahí los pulmones, ¿no? O el corazón mismo. Hay que tener cuidado con eso, pero están hechos para proteger más que nada órganos. Bueno, entonces, algo que yo no les aclaré es que generalmente en el hueso, en el medio, en el centro de los huesos largos y en el centro también de los huesos planos y de los huesos cortos, principalmente de los huesos largos, son muy activas en los huesos largos, está lo que se llama médula ósea. La médula ósea es una cavidad. Si yo corto al hueso acá a la mitad, me encuentro en el medio con una cavidad. Esa cavidad tiene células que producen las células de la sangre. Los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas, ¿no? Las células de la sangre se producen, se forman en la médula ósea, ¿no? Justamente en el centro de los huesos, que no es lo mismo que la médula espinal, porque la médula espinal es del sistema nervioso central. La médula ósea es la que tengo en el medio de los huesos. Es muy activa en el niño, ¿no? Prácticamente muy activa porque está en crecimiento en el periodo de desarrollo, y en el adulto o sea, en el chico se llama médula ósea roja, por el color típico que dan los glóbulos rojos a la sangre y por ser muy activa. Y en el adulto, como invade el tejido adiposo, esa médula la empieza a inactivar, porque como vos ya no estás en crecimiento, necesitas un determinado volumen de sangre y más de eso no vas a generar. A no ser que tengas una hemorragia, un corte, una pérdida de sangre muy grande, entonces es ahí donde la médula ósea vuelve a activarse, porque vos necesitas generar más células sanguíneas porque estás perdiendo por una hemorragia, pero eso es una cuestión de un accidente o alguna una patología que genera una hemorragia interna, o una hemorragia interna por un accidente, una contusión. Con lo cual, por eso se dice médula roja, porque en el niño, en el crecimiento de una persona, cuando estás en desarrollo, está activa. Y en el adulto se llama amarilla porque la invade tejido adiposo y queda poca activa, la que necesita para ir regenerando la sangre que tenés. Te vas a sacar sangre, vas a donar sangre, sacaste un poco de sangre, todo eso se vuelve a producir, pero no necesitas que estén todos los huesos activos para producir ese poco de sangre. Entonces queda poca activa en el adulto y se suele llenar de grasa y se inactiva. Pero por eso se llama médula ósea amarilla, ¿no? Amarilla porque el color típico al microscopio del tejido adiposo es amarillo. Juan, ¿podés recordar lo que produce, por favor? Lo que produce la médula ósea, los hematíes, las células de la sangre. Está mal llamado células, pero igual se llaman, podés ponerlo así, células de la sangre. Son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Básicamente la sangre está formada por un plasma, que es líquido, ese plasma tiene proteínas y otras sustancias, y las células corpusculares, esas células corpusculares más sólidas son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Justamente se originan y se forman en la médula ósea. Perfecto, clarísimo, gracias. Bueno, de nada. Entonces, bueno, vamos a cortar acá porque ahora lo que tenemos que ver en la fase que viene es la configuración interna de los huesos. O sea, el tejido óseo hay dos tipos de tejido, son óseos, tanto en los planos planos, largos o cortos. El tejido óseo en sí forma, de acuerdo a la disposición de las células, forma tres tipos de tejido,
que se van a disponer en la periferia o en el centro del hueso de acuerdo a al tipo de hueso que estemos hablando, que ahora lo vamos a ver. Digo si es largo, corto o plano. Pero generalmente forma de acuerdo a la disposición de las células de los osteocitos. Vas a tener tejido compacto, tejido esponjoso o tejido reticular. Que ahora lo vamos a ir viendo cuando volvamos, ¿no? Así que bueno, cortamos acá y a las 6 tenemos creo que 15, sí, 17, no, 17:30, pero a las 6 digo. 17:30 volvemos. Perfecto. Bueno, ahí volvemos.